Entiendo, yo soy bastante crítico del proyecto, pero parto por reconocer que este proyecto fue creado durante un gobierno de la concertación por un ministro que es amigo y conocido de todos nosotros. O sea, en general, por lo que yo he visto, con pequeñas modificaciones, el gobierno actual ha seguido la línea que venía en este proyecto, ¿no? Por eso hay mucho de autocrítica, tanto como de crítica, por lo menos autocrítica política en ese sentido. Pero quisiera ir a dos puntos que son interesantes para enmarcar la discusión, dos situaciones de hecho. La primera es la siguiente. Yo creo que no he escuchado a nadie que no esté de acuerdo que el país transite de la televisión analógica a la futura televisión digital en sus transmisiones terrestres. Eso está fuera de discusión, aunque no creo que la prisa se justifique, algunos argumentos que se han dado, como el tema del Mundial de Fútbol, además de parecerme bastante liviano, en realidad nunca fueron efectivos, porque aunque hubiera habido televisión digital con ley, meses antes no lo habría podido ver la inmensa mayoría del país en alta definición, digamos. Pero el hecho que quiero resaltar, el primer hecho, es que tenemos que tomar conciencia que en Chile es el único país que yo conozco en que esta transición en cuanto a la parte técnica ha requerido una ley. En todas partes, el ente administrador de las telecomunicaciones, en nuestro caso la subsecretaría, toma la decisión de fijar la ley, hace estudios, consulta y toma su decisión. Pero casi en ningún país ha sido necesario legislar, y ciertamente no sobre cosas técnicas. La legislación, cuando la hay en televisión, es mucho más que tiene que ver con regulación de concesiones y regulación de contenido. Esto es importante porque la razón para que eso suceda es una norma que está en la ley actual, que estaba pensada con otro objeto. Me consta, yo estuve acompañando la tramitación de ese proyecto. En esa época se pensaba evitar la concentración excesiva de la propiedad y se introdujo la norma de que el Consejo no le podía dar al mismo concesionario más de una concesión en la misma zona de operación. Y como esto es absolutamente necesario para el simulcasting, y el simulcasting, o sea, hacer digital y analógica durante el periodo de transición, sin eso no hay periodo de transición, sin eso no hay cambio. Entonces, no cabe duda de que había que legislar. Y ahí yo creo que se presentaron dos grandes posiciones. Una que dice, legislemos lo más rápido posible, un proyecto lo más breve posible, en el lenguaje que los señores parlamentarios entienden, una ley corta. Tengamos televisión digital y si hay algo más que discutir, dejémoslo para otra oportunidad. Y por otro lado, el recuerdo de que en Chile en más de medio siglo de televisión se ha legislado 2 veces y que varias veces ha habido el compromiso de dejar algunos temas para después que no se han podido ver, digamos. Y eso estaba acompañado de una cierta discusión acerca de qué es lo que era necesario regular. Y en el pensamiento de los que eran críticos del proyecto corto era básicamente el régimen de concesión y las regulaciones de contenido. Un poco en la línea de lo que ha señalado la senadora en su reciente intervención. Ahora, al final el proyecto, un poco afectado por estas dos almas de la concertación y con la intervención de la presidenta, terminó un poquito a mitad de camino. Más técnico, pero se introdujeron algunos temas de televisión regional, etc. Pero básicamente el proyecto mantuvo su carácter técnico. Lo que es interesante saber, por lo tanto, es que, o más bien lo que yo quiero traerles como conclusión, es que no son los aspectos técnicos los que requieren legislación. O sea, básicamente la ley actual concede amplísimas facultades a la superintendencia, como tiene que ser para regular la televisión. Y por lo tanto son los otros temas aquellos en los cuales debiera la opinión pública concentrarse, porque no hemos revisado la legislación de televisión en forma más o menos integral desde hace muchos años. La última reforma que se hizo, que fue durante el periodo muy inicial de la transición, se acordaron 2 cosas. Cambiar completamente la ley de televisión nacional, lo que se hizo con el acuerdo de la oposición, y en el caso de la ley del Consejo, solo cambiar la composición para darle legitimidad al Consejo para que éste propusiera una nueva legislación.
Yo no estaba en el consejo, me dicen consejeros antiguos que se hicieron varias de estas cosas, pero como es natural, no hubo tiempo en la agenda del gobierno para incluirlo. Pero el primer hecho es ese. El segundo es un hecho muy específico y poco conocido, que yo creo que en algún momento puede ser complejo, sobre todo si el debate se mete en temas técnicos, que es el siguiente. Tenemos una libertad muy relativa para definir qué es lo que es televisión. Las telecomunicaciones, por su naturaleza, son uno de los temas más regulados en el mundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el segundo organismo internacional más antiguo. No es más antiguo que las Naciones Unidas, es más antiguo que la Liga de las Naciones. Solo la Unión Postal es anterior y la relación es lógica. Y la Liga de las Naciones ya no existe. Sin algún acuerdo, las cartas no habrían llegado por muchas estampillas que uno le pusiera al extranjero, y sin algún acuerdo sobre esta materia, las interferencias serían brutales, etc. Y lo tercero es que se presenten varios y que más de uno cumpla los requisitos, en cuyo caso el Consejo debe decidir. Ya era bastante limitado el ámbito del Consejo, pero donde dijo UPA fue cuando hace 2 años la Contraloría dijo, ¿sabe? Las decisiones de todos los órganos públicos tienen que ser fundadas. Y empezó a rechazar asignaciones hechas por el Consejo. El Consejo le manifestó fundada y en razones técnicas, porque eso era lo que la ley decía. El Consejo le dijo a la Contraloría, ¿sabe? Hay algo mal, porque el órgano técnico es Subtel y nosotros no tenemos razones técnicas. Para eso le preguntamos a la única persona que sabe. No hay ingenieros electrónicos en el Consejo. Así que nosotros decidimos, en base a un supuesto que la ley ha estimado más conveniente que en vez de que lo decida un órgano técnico o el Ejecutivo, un conjunto de personas que lo resuelve según lo que le parece más importante en cada uno de los casos. Fue una larga pelea, no se definió, y el último paso fue cuando se modificó el sistema de hacer los informes. Entonces se agregó un elemento, que es la cobertura efectiva de la señal. Y como ahí es casi imposible que sean iguales, se acabó toda facultad del Consejo en la práctica de asignar las concesiones. Lo cual coincidió más o menos cuando yo me estaba yendo, pero el ánimo en ese momento era decir, ¿sabes? Quítenos de frentón esta cuestión porque estamos poniéndole el timbre a algo que no tenemos. Ahora, paradojalmente después de esta crítica les podría decir que esto no es tan importante. Desde el punto de vista de los intereses del país no fue muy grave. ¿Por qué? Porque las concesiones que daba el Consejo, son muchas todos los años, no creen que son pocas, son o concesiones a gente que va a partir de cero, generalmente en una localidad muy pequeña, o la concesión de una nueva lugar de transmisión a una cadena nacional que ya existe. En cambio, si vamos para atrás y preguntamos, bueno, ¿cuáles serían las importantes? Bueno, la importante sería haber asignado el Canal 13 a la Católica, el Canal 7 a Televisión Nacional, etc. Lo que podría llamar la concesión principal. Bueno, para eso nunca se ha aplicado la ley. En el caso del canal de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Santiago y la Universidad de Chile, se hizo básicamente a través de un decreto supremo y después fue reconocido la ley del 70. En el caso de Televisión Nacional, como es obvio, se hizo por ley, una ley especial. Y en el resto, cuando parte de la televisión privada, como la legislación entonces y ahora no contempla el pago, era complicado. Entonces se dijo a Televisión Nacional, devuelva todas las concesiones de su segunda red. Pero ahí se dieron cuenta de que si volvían al Estado, tenían que volver gratis, tal como habían llegado, y que el Estado habría tenido que adjudicarlas gratuitamente. Y eso era una cosa que no se resistía, digamos, a esa altura, con un bien que sabía que valía muchos millones de dólares. Se le dijo a Televisión Nacional, no remátela. Entonces Televisión Nacional remató onerosamente lo que recibió gratuitamente, fue un gran favor para cubrir parte del hoyo que había, pero asignó así la primera línea de frecuencia, que fue lo que hoy día es Megavisión, pero sin uso de la ley. Para la segunda, el tema fue similar, pero un poco más rebuscado, porque ya no quedaban segunda. Y Televisión Nacional había instalado un repetidor
en la frecuencia 4 en el cajón del Maipo porque se veía mal hacia adentro. Y un día apareció un decreto en el diario oficial de esos que ni un abogado, salvo que esté expresamente advertido, podría haber interpretado. Trasládase de la longitud tantos minutos y segundos a la longitud tanto y de la latitud tanto y aumentase la potencia de 0,5 watts a 50 watts. Estoy inventando los watts porque eso no me acuerdo. Y de repente Televisión Nacional se encontró con que tenía un nuevo transmisor de frecuencia 4 en la cima del Cerro San Cristóbal y le dijeron, ahora véndalo. Y así se vendió y ese fue el origen de la red. Y el non plus ultra fue la última, que fue la entonces concesión de Rock and Pop, que fue derechamente un acuerdo político. Eso fue. Sí, claro. Fue un acuerdo político probablemente en el primer gobierno de la Concertación. No sé ni me consta si con participación permanente tal del gobierno, pero es una cosa que ya a esa altura el conjunto de las fuerzas que eran de gobierno dijeron, habrá algo para nosotros, y se hizo una negociación y salió. Para lo cual hubo que desconectar un transmisor de Televisión Nacional que tenía frecuencia 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el actual sistema de concesión es muy malo porque al no exigir sino informes técnicos, le da a un conjunto de ciudadanos que se supone honorables la facultad de otorgar gratuitamente algo que tiene un gran valor en el mercado. O sea, la posibilidad del enriquecimiento administrativo de alguien en mucha cantidad de dinero. Por eso, ni siquiera en el gobierno militar se pudo hacer la licitación de la segunda frecuencia, entregarlas gratis, porque habría sido una pelotera incluso entre los propios grupos empresariales privados. O sea, está ese riesgo, y por otro lado está obviamente el riesgo de la corrupción, digamos. Entonces, todo esto es para explicar que el sistema de concesión es un nudo en este tema, porque si queremos introducir solo criterios técnicos y algún día cualquier cambio tecnológico o situaciones volviera a dar gran valor a las concesiones a dar, estaríamos con un problema serio. Además de todas las consideraciones que ha dicho la senadora sobre el contenido. Y termino con esta nota, en lo mismo en las concesiones. La gente cree que existen las concesiones, la concesión de la Chile, la concesión de Televisión Nacional, etc. No es así. Existen cientos en los canales grandes, cientos de concesiones, porque cada concesión es la autorización a alguien para transmitir en un determinado lugar. En lenguaje más específico, cada concesión es a la vez canal, o sea, recurso técnico, y señal, autorización para que alguien la ocupe. Entonces cuando la gente dice, no, es que la Universidad Católica tiene concesiones por ley. No, tiene concesiones por ley en aquellas concesiones que existían en el año 70. Tiene concesiones del segundo tipo por las que hubo entre el 70 y el 89. Y tiene concesiones del actual tipo del 89 en adelante. Y lo mismo Televisión Nacional, etc. Solo los canales nuevos, los privados, no tienen concesiones del primer tipo otorgadas por ley. Entonces, cuando se habla de que las concesiones son indefinidas, que fue un acuerdo político para poder cambiar la ley del Consejo el año 89. La ley anterior no hablaba indefinido y naturalmente era intuito persona, o sea, no era todas las universidades, eran estas que específicamente mencionaba la ley. Cuando se hace ese cambio, se dice, bueno, el acuerdo político, dejemos estas concesiones en carácter indefinido. Ahora, se ha dicho que indefinido es lo mismo que eterno, que no es... Indefinido es lo que no ha sido definido en sus condiciones. No existe en ningún país del mundo que yo conozca concesiones indefinidas en el sentido técnico. La BBC se le renueva su carta cada 10 años con discusión en el Congreso. Aquí todos los canales, el canal público, los privados universitarios parten de la base que esto es un tema que ya está incorporado a su patrimonio. Entonces, decir que hay concesiones indefinidas es una realidad de la legislación actual, pero no es una limitante del tipo que se piensa. Y en segundo lugar, supongamos que no tocáramos nada. Se podría dar la situación absurda de que en el momento que se empiezan a vencer las concesiones de tipo no indefinido, empiece a apagarse como luce un árbol de Pascua, una red, esto supuesto que no hubiera renovaciones automáticas o algún tipo de eso.
No he entrado deliberadamente, senadora, en el fondo del asunto, más o menos yo he tenido oportunidad de conversar con muchos de ustedes, la posición que usted ha dicho me interpreta, pero quiero recalcar estos hechos de marco. Uno, estamos discutiendo una ley por un factor casi accidental. Gracias a Dios, porque si no creo que no habríamos discutido nunca los temas de fondo hasta que hubiera una gran crisis en la televisión. Dos, televisión es un concepto que no puede ser definido al gusto de nosotros, al menos sin el marco de los tratados internacionales, y ojo que ese es un concepto amplio. Y el tercero, el régimen de concesiones, no el que está proponiendo la ley, que básicamente lo continúa, el de antes, es tan malo que o se usa para situaciones irrelevantes, y ya con un nivel de protesta del Consejo por ser timbre de goma, o es tan malo, porque no habiendo pago corre el riesgo de haber enriquecimiento o protección administrativa, que cuando ha habido que asignar canales importantes no se ha usado. Perdón el tiempo, senador.